Bueno, nos vamos a ir al exterior, nos vamos al Uruguay, a la República Oriental del Uruguay, a conversar con el periodista Robert Rocha. A propósito de un incidente curioso que ocurrió con el presidente de la Nación y una joven que se acercó hasta un acto. Él estaba inaugurando estaba en realidad en el acto de reinauguración del policlínico del barrio Obelisco, en la localidad de Canelones, cuando una joven interrumpió su discurso sobre las mejoras edilicias del establecimiento e invitó a Calle Pou a subir al escenario donde estaba él y compartirlo unos minutos, y seguramente ahí se habrá generado un interesante y picante diálogo que lo va a decir Robert Rocha con mayor propiedad. Hola Robert, ¿cómo te va? Muy buen día, un gusto estar con ustedes como siempre. No es nuevo esta manera, digamos, de encarar este tipo de reclamos por parte del presidente Luis Lacalle Pou. Ajá. Efectivamente, tal como tú lo estabas comentando, en el marco de la reinauguración de un centro de asistencia, el presidente se disponía a hacer una evaluación de lo que habían significado las obras, pero enfrente a él había un grupo de vecinos que estaban con carteles reclamando que previo a la reinauguración, en realidad lo que los vecinos necesitan son medicamentos y necesitan insumos antes que reinaugurar una estructura edilicia. Estaban muy frente a donde estaba el presidente hablando, entonces el presidente no dejó pasar esa oportunidad. Es una forma que él tiene también de vincularse y relacionarse con quienes muchas veces se presentan en estos actos donde él hace su aparición, y la convocó a esa joven que ustedes están viendo en pantalla. Él mismo le dijo: vení, acércate, solo tú, acércate con el cartel para que la gente pudiera leer de qué se trataba. Allí lo que la joven reclama con alguna falta dice que lo que quieren son medicamentos. Claro. Y bueno, y el presidente lo que hace básicamente con la joven al lado, dice: a nosotros nos hubiera sido mucho más sencillo, pero mucho más antipático también, haber hecho un video quizás con cómo estaban estas obras cuando asumimos nuestro mandato, claro, y cómo quedaron ahora. Entonces, no venimos a eso, venimos a mirar hacia el futuro, pero son válidos los reclamos de los vecinos. Insisto, no es la primera vez. El presidente Lacalle Pou es un político de raza que, si bien es muy joven, por lo menos para las estructuras partidarias que existen en nuestro país, es de los políticos más jóvenes que tiene nuestro país. Sin lugar a dudas ha aprendido, y mucho, no solamente lo que ha mamado en el seno familiar. No nos olvidemos que él es hijo de quien fuera presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, sino también en las contiendas partidarias en las cuales él ha participado. Es una persona que ha aprendido muchísimo. Fíjate que en el anterior periodo de gobierno, cuando gobernó el Frente Amplio, con el doctor Tabaré Vázquez a la cabeza, él había hecho, en una de las visitas que realiza al interior, había tenido un gesto que fue realmente muy antipático y que incluso hasta se le pasó factura, entiendo yo, en la elección, que fue, quizás ustedes lo recordarán, porque esto fue muy nombrado no solamente aquí a nivel nacional, sino también en los medios internacionales. Hizo la famosa bandera, o sea, haciendo de alguna manera, mostrando su condición física, sí, se colgó de un caño de los que sostienen la nomenclatura, un caño de indicación de la calle, se colgó e hizo: bueno, a ver si Tabaré Vázquez se anima a hacer esto, dijo. Claro. Fue un hecho que, repito, resultó bastante antipático en ese momento, sobre todo por una gran diferencia de edad. Estamos hablando además que esto sucedió no en estas últimas elecciones nacionales, sino en las anteriores elecciones nacionales. Claro. Ya igualmente quien fue presidente de la República, hoy fallecido, Tabaré Vázquez, ya demostraba que los años, la biología, como él decía, le estaban pasando cierta factura. Y esto yo creo que le pesó mucho en la campaña política a Luis Lacalle Pou, quien en ese momento perdió las elecciones. Claro. Aprendió de aquel incidente, aprendió. Sí. Bueno, y ahora cambió su postura. Ahora, ¿se produjo algún diálogo con la manifestante o únicamente la dejó en el lugar? No, él le permitió que se pusiera junto a él, que mostrara su cartel. Sí. Y de manera muy elegante también. Le pidió que se retire. Cuando él quiso
dar por finalizado, digamos, ese reclamo en su mismo espacio, le dijo, no te voy a molestar más, muchísimas gracias, y la joven se retiró. Claro. Pero también... Perdón, ¿y después habló la joven? En algún momento, digamos, ¿tuvo repercusión periodística? Hubo algunas entrevistas que le hicieron no solamente a esta joven, sino también a otros. ¿Y cómo tomó ese gesto? Mira, a ver, agradecen que el presidente los tenga en cuenta, más sostienen de que las cosas que ha hecho hasta ahora el gobierno son todavía insuficientes con las necesidades que hay. Claro. Entonces, hay una especie, hay un vínculo muy especial entre quienes se pueden considerar opositores a este gobierno y el gobierno cuando el presidente cuando tiene presencia en este tipo de eventos. Hace poco, por ejemplo, y creo que lo comentamos en este mismo espacio, él visitó la Casa del Frente Amplio. La Casa del Frente Amplio es el espacio físico que ocupa la principal fuerza política opositora del gobierno, que son quienes durante los últimos 15 años, previo a la llegada de la calle Pou a la presidencia, habían gobernado. Han sido extremadamente críticos con la gestión del presidente, extremadamente críticos, y además con una compulsa a nivel parlamentario, que muchas veces llega a agresiones de las cuales uno dice, ¿cómo se vuelve desde acá? Claro. No obstante, el presidente, una vez que estuvo terminado el paquete de medidas, el anteproyecto de ley que se va a presentar en el Parlamento el mes próximo y que tiene que ver con la reforma jubilatoria, una reforma jubilatoria absolutamente impostergable, que todos los últimos presidentes han coincidido es necesaria, pero que ningún presidente se animó a hacerlo. Se animó a hacerlo porque saben que hay un costo político muy importante, entre otras cosas se habla de extender la edad jubilatoria de 60 a 65 años, en fin. Hay toda una serie de medidas que eventualmente puedan resultar muy antipáticas para con el gobierno que finalmente aplique esta reforma jubilatoria. Y el presidente, a sabiendas de eso, lo que ha intentado, desde que estuvo pronto este anteproyecto, redactado además por una comisión de 5 expertos en la cuestión, ha sido convocar no solamente a los partidos que forman parte de la coalición de gobierno, sino también a la oposición. Claro. Y la convocatoria no fue decirles, vengan a hablar conmigo en Presidencia de la República, sino que él dijo, voy a ir a presentarles este anteproyecto de ley en la Casa del Frente Amplio, en la sede del partido de la oposición. Y cuando llega el presidente, que entra, incluso él bromea con que esa es la primera vez que entraba a la sede del Frente Amplio, siendo él, a pesar de su juventud, un político de mucho tiempo, militantes de la fuerza opositora que estaban allí en la vereda guardándole, le pidieron la famosa selfie. Ustedes seguramente han visto en infinidad de oportunidades que el presidente es realmente muy diestro en esto de sacarse selfie, y él mismo, cuando vos le pedís para sacarte una foto con él, él mismo te toma el teléfono y él mismo se encarga de hacer la selfie. Y las militantes, sobre todo las damas que estaban allí en la entrada de la fuerza del Frente Amplio, le pedían para sacarse una selfie con él, y él incluso decía, bueno, pero que de atrás se vea que está el cartel del Frente Amplio, que estoy entrando acá al Frente Amplio. Es decir, es una forma que el presidente tiene de hacer política que a algunos por allí la critican, para otros les parece una manera amigable. En este último, como te decía recién, tristemente, sobre todo a nivel parlamentario, a veces se dan discusiones que uno como testigo, como ciudadano, lamenta que se estén dando estas discusiones en el tono en el que se dan. Y bueno, el presidente, creo yo, repito, que ha aprendido y mucho de las campañas políticas que tuvo que llevar adelante, y hoy hace cosas como esta que ustedes mostraban con la chica que estaba reclamando por más medicamentos antes de reinaugurar un policlínico. Muy bien, Robert. La verdad que es interesante esto que contás, porque si acá tuviéramos la posibilidad de tener una convivencia política más amigable, tal vez las cosas serían distintas, ¿no? Y seguramente seguirían como en el Uruguay, que están un poquito mejor, por lo menos en lo que respecta a la inflación están bastante mejor. Ahora me sorprende el tema de la extensión en la edad jubilatoria, ¿no? Llevarlo de 60 a 65 años en el Uruguay. Es apenas uno. Seguramente se habrán inspirado en la jubilación argentina, porque acá ya la tenemos hace bastante tiempo. Claro, el tema es, acá hay una realidad en nuestro país, y es que tenemos una población mayoritariamente envejecida, una población de personas jubiladas
que cada vez es mayor y Claro. un núcleo de trabajadores activos que Claro. cada vez es menor. Claro. No nos olvidemos que Uruguay no tiene una gran tasa de crecimiento. De hecho, creo que la tasa de crecimiento de Uruguay es hasta negativa. Nosotros no tenemos más nacimientos que muertes. Por el contrario, tenemos más muertes que nacimientos Claro. anualmente. Claro. Esto lo que genera es que la cantidad de contribuyentes para sostener el sistema jubilatorio cada vez se vaya achicando más. Claro. Entonces va a llegar un momento, y esto todos lo saben, en que no van a ser suficientes los recursos de los trabajadores activos para sostener el sistema jubilatorio o previsional. Entonces, es absolutamente necesario de que se haga una modificación de estas características, que como te decía, puede ser antipático, porque además está dejando claras diferencias entre algunos sectores, algunos trabajadores y otros. Por ejemplo, hay trabajadores que eventualmente pueden jubilarse con mucho menos tiempo de trabajo, por ejemplo, los soldados, quienes pertenecen al ejército. Hay algunas actividades también que tienen ciertas consideraciones. Lo que se denomina regímenes especiales. Ahí está. Entonces esto puede generar algún chisporroteo, digamos, en lo que es el intercambio sobre cómo finalmente se cristaliza esta reforma jubilatoria. Y esto que te conté tan solo es uno de los puntos que hoy está en discusión. Hay unos cuantos puntos. Fíjate que, por ejemplo, si se le extiende a los trabajadores la edad jubilatoria a los 65 años, hay también un problema con aquellas personas que trabajan en los transportes, que son transportistas en los micros, transportistas de vehículos pesados. Uruguay en el último tiempo ha experimentado realmente un crecimiento exponencial en el tema del transporte. No nos olvidemos que tenemos las famosas papeleras que requieren también el transporte de mucho del producto de la forestación. Claro. Entonces, los transportistas tienen el tema de que, bueno, ¿qué pasa con la libreta cuando se las otorgan? ¿Qué va a pasar? Porque hay transportistas que a los 60 años los obligan a jubilarse por el tema de la libreta. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Es decir, hay toda una serie de preguntas con el tema de la reforma jubilatoria que indudablemente todavía van a estar a discusión. La intención del gobierno es que este anteproyecto de ley se presente, entre por el Senado, han sido las indicaciones que ha dado el presidente, para luego pasar a diputados y posteriormente, entonces sí, volver al Poder Ejecutivo. Vamos a ver qué es lo que sucede con eso, pero se sabe sí que en este periodo de gobierno se va a implementar esta tan hablada, tan mentada reforma jubilatoria. Y un tema que seguramente vamos a volver a charlar. Robert, te agradecemos muchísimo. Un gran abrazo para ustedes, que tengan Igualmente. un muy buen día. Chau, chau. Robert Rocha, siempre la tengo con Roberto. Robert Rocha ha estado con nosotros, periodista de Uruguay, desde Montevideo, hablándonos de esta situación tan especial que vivió el presidente con una manifestante.